Bueno, me gustaría acercarte el día de hoy a entender un poco, digamos, esta teoría en cuanto al UTC. ¿Qué es el UTC? Es el tiempo universal coordinado. Es aquel que se utiliza como medida temporal en la Tierra a partir del cual, por ejemplo, se traducen lo que pasa con los relojes atómicos de los satélites o los relojes de, digamos, de las computadoras o cuando hacemos vuelos en aviones, ¿cierto? Esas diferencias entre los aviones se miden en función a este UTC, a este reloj terrestre. Ahora, esto ya lo había, digamos, explicado incluso en el canal de YouTube y aquí en otros videos lo que tiene que ver con el UTC. Pero acá la actualización que vamos a hacer es la actualización en cuanto al contenido como argumento validador de este enfoque o de esta propuesta teórica es el siguiente. Y es que, digamos, ¿cómo se constituye el UTC? ¿Cuál es la constitución del UTC? Esto, ¿por qué lo pregunto? Porque acá estamos indagando un asunto de filosofía de la física previa, ¿cierto? Ya existente. El UTC no es el UTC de la Tierra o el reloj de la Tierra no funciona simplemente como un reloj atómico terrestre a partir del cual se ajusta lo que pasa con los satélites o con los otros relojes. No, así no funciona el UTC de la Tierra, sino que hay diferentes relojes atómicos en la Tierra, ¿cierto? Manejados por diferentes instituciones y en este caso, esas instituciones, ¿cierto? A nivel político, a nivel científico, se han organizado para formar una medida temporal, una medida terrestre, pero aunque utilizan relojes atómicos, lo han hecho como un promedio, ¿cierto? Obviamente ahí hay una serie de medidas científicas específicas, pero a lo que voy no es un invento mío, sino que el UTC funciona como promedio, como medida promedial entre relojes atómicos. Y esa medida promedial funciona como marco de referencia terrestre, ¿cierto? Que se pone en relación con otros marcos de referencia u observadores como satélites, ¿cierto? Y pues y demás planetas desde los que podemos analizar, digamos, desde la Tierra. Lo que yo quiero demostrar con este video o poner en evidencia es algo que ya está explícito, que ya está hecho, pero quiero que nosotros lo captemos y es que como no es simplemente el UTC un reloj atómico, un marco de referencia de un reloj, sino que hay varios relojes atómicos, pero no están, ese UTC no se constituye como equivalencia proporcional relativa entre los mismos de la Tierra, de los mismos de relojes de la Tierra, sino que es un asunto promedial, es decir, siendo lo más directo, siendo lo más directo, lo que tiene que ver con un asunto de equivalencia proporcional relativa entre los mismos como medida física, eso no es lo que está operando, sino un asunto promedial. Es decir, aunque eso implica un asunto matemático, ¿cierto? Eso responde más bien a un consenso sobre la forma en la que se constituye el marco de referencia terrestre. O sea, ya en la misma ciencia, esto es a lo que voy, ya la misma ciencia, ya la misma física, la manera en la que constituye, en la que configura el UTC, responde a una relación, podríamos decirlo, filosófica física, ya que hay un consenso social, es decir, se han puesto de acuerdo en que sea un asunto promedial cómo funciona ese reloj terrestre, ese tiempo universal coordinado de la Tierra. Recordemos que ese reloj terrestre, ese reloj promedial, aún así, ¿cierto? Aunque promedial, aún así puede responder
como marco de referencia o como observador se le pueden aplicar las medidas o los asuntos relativistas con respecto, por ejemplo, a los satélites y demás. Es decir, es funcional, pero quiero que notes que su configuración es filosófica como constructo, filosófica física, ¿cierto? Es filosófica física y no directamente física, porque si fuera directamente física, ese UTC, para ser directamente una configuración física, ese UTC tendría que ser una equivalencia proporcional relativa entre esos relojes atómicos. Asunto que eso no es lo que pasa. Ni siquiera, como digo en el texto que publiqué aquí corto, en ese primer punto, ni siquiera estamos hablando de un solo reloj atómico, que sería algo más directo, pero es inviable para ser establecido como UTC. Es inviable porque ahí en ese primer punto yo explico que los efectos gravitacionales de la Tierra, aunque hay gravedad en la Tierra, los relojes atómicos, dependiendo del lugar en el que se encuentren, van a marcar diferente. Este video lo hago porque sé que ustedes, si pues se han suscrito, es porque están interesados en esta teoría, en esta propuesta teórica, y aquí estamos actualizando algo muy relevante que tiene que ver con el UTC, con su configuración, con el cómo se constituye. Y quiero que notes el tema del consenso, ¿cierto? Hay consenso en la configuración del UTC en la medida en que responde un asunto promedial y no tan directo, ¿cierto? Y no tan directo, o sea, para ser propiamente físico, no tan directo como equivalencia proporcional relativa de los mismos relojes atómicos de la Tierra que estarían manejando esos institutos científicos y que han acordado establecerlo. Recordemos que el UTC existe, el UTC es funcional, es lo que permite, digamos, que uno mire el reloj y pueda decir con normalidad esta tal hora, y en otro país se puedan decir esta tal hora, porque esos relojes están coordinados en función del UTC, o uno los ajusta, uno los, digamos, están en relación a ese UTC, ¿cierto? Para que, digamos, los vuelos, por ejemplo, no estén chocando entre sí o perdiendo o enredando, o los viajes en los automóviles. Pero quiero que notes que ahí hay una filosofía de la física en su configuración. Lógicamente aquí ya qué es lo que hacemos, que utilizamos entonces ese marco de referencia terrestre, ¿cierto? Y ya vimos que no importa el asunto promedial en este caso porque responde aún así a hacer un marco de referencia al que le podemos aplicar medidas relativistas, ¿cierto? No importa que siendo relojes atómicos respondan a un asunto promedial allí, porque ese reloj terrestre como tal se le aplican asuntos relativistas en función, digamos, a los diferentes fenómenos. Nótese acá esa manera en la que hemos configurado, y además porque sabemos, nosotros de entrada sabemos cómo entrelazar esos diferentes relojes, ¿cierto? Es decir, no nos estamos quedando en un asunto simplemente promedial, sino que vemos que de fondo sí hay una conexión entre esos mismos relojes. Aquí esto es muy interesante porque no es como si aquí se estuviera planteando simplemente la filosofía de la física, sino que ya podemos encontrar rasgos anteriores a esa filosofía de la física o orígenes previos, ¿cierto? O matices que pueden permitir ir descubriendo más esa existencia de filosofía de la física con el asunto de analizar la forma del consenso de cómo se configura y constituye el UTC. Espero disfrutes este análisis, espero captes la actualización respecto al contenido que estamos elaborando aquí, esa relación con la filosofía de la física, y espero que notes cómo nada de lo que hemos dicho acá va a negar entonces la existencia de ese tiempo universal, absoluto y general, sino que todo parte de la Tierra.